Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Eisenhower. Eisenhower fue un político, militar y presidente de Estados Unidos que nació en 1890 y murió en 1969. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases. La primera dice así: si un problema no puede resolverse, aumentará. En efecto, él, como gran militar que fue, gran general y buen político, pues sabía que había que hacer frente a todas las eventualidades que pudieran surgir en el ámbito mundial. De hecho, él, cuando la Segunda Guerra Mundial, como se sabe, comandó la operación de desembarco en Normandía, el que llegaran pues, varios millones de soldados norteamericanos a las tierras europeas para luchar contra la amenaza nazi, contra el dominio de los nazis en Europa, y al final eso resultó pues, una actitud exitosa porque se consiguió liberar Europa y liberar el mundo del dominio nazi. Por otra parte, también él consideraba que a veces la fuerza militar era necesaria y dice, en relación con la guerra: cada cañón que se fabrica, cada buque de guerra que se bota, cada cohete que se lanza significa, a fin de cuentas, que se está robando a los que tienen hambre y no están siendo alimentados. Este mundo armado no solo está gastando dinero, está gastando las esperanzas de los niños. En definitiva, realmente lo ideal sería que no hubiera guerras, que no hubiera que fabricar tantas armas, porque imperara la sensatez, la cordura, el buen juicio, y las diferencias se solventaran argumentando, hablando, dialogando, etc. Pero eso realmente no es lo que sucede en el mundo. Por eso también se entiende perfectamente que en otra de sus frases diga Eisenhower: odio la guerra como solo un soldado que la ha vivido puede hacerlo, solo como alguien que ha visto su brutalidad, su futilidad, su estupidez. En efecto, las brutalidades de la guerra son innumerables, mueren muchísimos soldados, muchísima gente civil, en muchos casos también, y el destrozo de edificios, de terrenos, de tierras, el dolor y el sufrimiento que causan las guerras, pues es inconmensurable. Y ciertamente, pues se entiende perfectamente que la guerra sea calificada como algo estúpido, como algo inútil, como algo brutal, porque lo es realmente. Por otra parte, Eisenhower pone en valor la capacidad de elegir, en definitiva la libertad, y por eso dice en otra de sus frases famosas lo siguiente: la historia de los hombres libres nunca fue escrita por casualidad, sino por elección, su elección, que es una forma de expresar su auténtica libertad. Lo que sucede es que esa elección tiene que ser informada, con conocimiento de causa, y sobre todo buscar la mejor decisión posible en función de la información de que se dispone y de lo que se sabe. Y a partir de ahí pues el mundo pues puede progresar. Realmente, en cuanto a la seguridad y a la libertad, tiene distintas frases Eisenhower que escribió o pronunció, y una de ellas es esta: si quieres seguridad total, ve a la cárcel. No tendrás que preocuparte por la alimentación, la vestimenta, la atención médica, solo te faltará la libertad. Es una frase irónica porque también se sabe que en la cárcel pues no siempre se dispone de una seguridad absoluta, pero en el sentido en que lo expresa el propio Eisenhower quiere decir que, suponiendo que existan cárceles absolutamente modélicas en las que se pueda limitar cualquier tipo de violencia entre los propios reclusos, y eso es posible, que pues en algunos módulos pues parece que lo es, pues aún así eso no supondría el satisfacer todas las necesidades humanas, como es fundamentalmente la de la libertad. Y en ese sentido pues tiene toda la razón. Diríamos que la seguridad cero es inalcanzable. Otra cuestión muy diferente es que se puede aumentar el nivel de seguridad hasta niveles muy altos, de tal manera que sea muy improbable que suframos daños por un ataque imprevisto. En ese sentido, diríamos que esa es la realidad. Puede haber una gran seguridad, pero diríamos que una seguridad total es imposible. Incluso, por ejemplo, volando, los aviones de pasajeros son muy seguros y la aviación civil es muy segura. Es mucho más segura, por ejemplo, diríamos que el transporte por carretera o el transporte por tren o por barco, pero aún así, muy de vez en cuando suceden algunos accidentes de avión que producen pues cientos de muertos, pero en comparación con la cantidad de vuelos inmensa que hay,
pues diríamos que la probabilidad de morir en un avión es muy baja, es casi despreciable, podríamos decir. En ese sentido, pues está bien el planteamiento de Eisenhower también. También dice Eisenhower lo siguiente: no quemes libros, no creas que vas a ocultar pensamientos ocultando las pruebas de que alguna vez existieron. Además, los libros son los que nos forman, nos hacen entender la realidad de forma más matizada, más precisa, más exacta, más amplia, más extensa, y además son un disfrute para la mente, para nuestras emociones, etc. Por lo tanto, los libros pues son cultura, son erudición, son conocimiento, etc. En relación con los planes, él, que fue un gran planificador y creador de planes y proyectos, Eisenhower, dice: los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. En efecto, eso se vio muy bien cuando desembarcaron las tropas norteamericanas en las costas de Normandía, en Francia, y que fue una operación extraordinariamente planificada, organizada, y en parte gracias a eso tuvo un éxito tremendo, porque después de unos días de lucha feroz, de lucha implacable, se consiguió que desembarcaran todos los soldados, y eso fue el punto inicial de la derrota de Hitler, junto con el ataque, por supuesto, de los soviéticos, de los rusos. En ese sentido, pues es evidente que el propio Eisenhower considera que la planificación es algo fundamental en todos los aspectos de la vida y de la realidad. Por otra parte, también llega a decir otra frase que es muy interesante, en la que afirma: paz y justicia son dos caras de la misma moneda. Pero eso no solamente a nivel social, a nivel grupal, a nivel de países, incluso desde una perspectiva individual. Para que haya un mayor bienestar social y personal, se necesita que la gente se sienta tratada justamente en sus trabajos, en sus formas de vida, en su convivencia social, en el ámbito político también, y en el ámbito económico, indudablemente. Por otra parte, él siempre tuvo, durante su vida como general o militar político y también como presidente de Estados Unidos, pues una actitud optimista, algo que él consideraba como lo adecuado, lo que corresponde. Y por eso dice: el mundo pertenece a los optimistas. Los pesimistas son meros espectadores, en el sentido de que los pesimistas no actúan, no buscan mejorar las cosas, se conforman con lo que está, simplemente quejándose, y realmente lo que corresponde precisamente es poner manos a la obra, ponerse a hacer cosas para mejorar la situación existente, si es que es negativa o tiene problemas. Los problemas se pueden buscar soluciones a los mismos, pero desde el inmovilismo, desde el conformismo y desde la pasividad, pues podemos decir que las cosas no se cambian y el pesimismo sigue imperando. Por eso también llega a decir que el pesimismo nunca ganó ninguna batalla. En efecto, hay que partir de la preparación, del esfuerzo, del coraje, y a partir de ahí intentar conseguir lo que se desea o lo que se pretende. Y eso pues hay que destacarlo y ponerlo claramente de relieve. Por otra parte, él, en el ámbito de la política, pues en algún aspecto era escéptico, y eso se manifiesta en otra de sus frases, en la que dice: cualquier hombre que quiera ser presidente es loco o tiene un ego enorme. Se entiende perfectamente esta frase porque lo que quiere decir es que, ante la magnitud y la cantidad de problemas que afronta cualquier país del mundo, y especialmente Estados Unidos, que son actualmente más de 300 millones de personas, aproximadamente 320, 325 millones de habitantes, y en tiempos de Eisenhower, cuando él fue presidente, pues serían unos 200 millones aproximadamente, pues cualquier tipo de política que se realice tiene que tener en cuenta infinidad de aspectos, o muchísimos aspectos importantes que a veces no son bien valorados o bien analizados, y eso pues plantea problemas enormes e inmensos. Y en ese sentido pues se entiende perfectamente lo de la aparente locura de ser presidente, que yo creo que no lo es, porque al contrario es un intento, diríamos, muy claro por conseguir pues realizar una política a nivel de país que mejore la vida, sobre todo de los más desfavorecidos. Los que están ya muy bien económicamente no necesitan grandes cosas. Simplemente hay que procurar que pues las necesidades de los ciudadanos sean satisfechas, especialmente
las de los que necesitan más esa ayuda. Lógicamente, los que son ricos no necesitan ayuda. Por otra parte, el ego enorme pues supone pensar que cualquier presidente de gobierno pues tiene que tener una ambición enorme por mejorar su país y creer que tiene la fuerza, la capacidad, el coraje para afrontar tal cantidad de problemas que va a tener que intentar solucionar. Y en ese sentido, pues eso da una idea del trabajo que tiene que acometer. Pero en cualquier caso, yo creo que la labor de presidente de gobierno pues siempre es una labor que puede ser muy positiva si se enfoca bien, porque también tienen muchos consejeros, muchos expertos, aparte los ministros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una tarea que imagino que debe ser apasionante, aunque sea pues una tarea que requiere muchísimo esfuerzo. Eso nadie lo pone en duda, creo. Mm, por otra parte, él también valoró mucho la idea de liderazgo, de ser líder, y dice al respecto: el liderazgo es el arte de conseguir que otra persona haga algo que quieres hacer porque quiere hacerlo. Y eso pues incluye muchos aspectos de trato psicológico a los demás, saber cómo enfocar psicológicamente las cuestiones para convencer a la gente o para convencer a las personas que están al lado del político, etcétera, etcétera. Por otra parte, también tiene frases que han sido controvertidas o discutidas, por ejemplo, la que dice: si un partido político no tiene su fundamento en la decisión de promover una causa por derecho y moral, entonces no es un partido político, sino que no es más que una conspiración para tomar el poder. Algo que pues parece que está sucediendo actualmente en bastantes países del mundo, que simplemente parece que llegar al poder es una especie de aspiración de los políticos sin más. Pero es verdad lo que dice Eisenhower, que se trata de que cada partido político busque la ética, busque la moral, busque que se cumpla un derecho justo, unas leyes justas para mejorar la vida de los ciudadanos. Si no, no tiene sentido el conseguir el poder. Y en ese aspecto, pues tiene toda la razón Eisenhower. Por otra parte, también él es un presidente y fue un político y un militar que tuvo muy en cuenta los principios éticos, y por eso dice: un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios perderá ambos. En efecto, porque el respeto, la tolerancia, la justicia, la igualdad y los valores éticos en general son la base de cualquier actividad política, y eso hay que ponerlo siempre de manifiesto, porque si no puede correrse el riesgo de que se olviden esos principios éticos y que solo impere el pragmatismo, la pura y descarnada lucha por el poder y el llegar al poder a costa de lo que sea, a costa de la ética, a costa de la moral, a costa de todo. Y eso no debe suceder nunca. Por otra parte, tiene otra frase también muy interesante, Eisenhower, en la que dice: la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano, en el sentido de que él notaba ya en su tiempo, en los años 60, los años 50, etcétera, que la política no es solo una cuestión de los políticos profesionales o los que se dedican a tiempo completo a la política y viven de ella, durante un tiempo al menos, sino que para él, como insiste, debe ser una profesión a tiempo parcial de todo ciudadano, en el sentido de que no solamente es votar cada 4 años o cada cierto periodo de años, porque depende de los países, pueden ser 4, 5 años, 6 años, etcétera, pero el interés por las cosas públicas, el interés por los derechos de todos, los derechos laborales, derechos individuales, derechos sociales, derecho a la sanidad, a la educación, debe ser algo que esté siempre en la mente de todos los ciudadanos, y que los mismos ciudadanos participen en esas cuestiones a través de opiniones, de argumentaciones, de intervenciones en lo posible. Y en ese sentido, pues también hay plataformas ciudadanas, en muchos casos, ya en numerosos países, y eso es un poco poner en valor la fuerza de la sociedad civil y sobre todo que haya una mayor implicación en las cuestiones sociales y políticas por parte de todos los ciudadanos. Puede parecer algo que es difícil de conseguir, y en parte lo es, lógicamente, en primer lugar porque a veces los trabajos que realizan los ciudadanos no les dejan mucho tiempo precisamente para
una mínima labor política del estilo de la que estoy diciendo, pero sí es verdad que pues podría ser el camino o la vía para llegar a mejores decisiones políticas. Y eso, sobre todo, teniendo en cuenta la sociedad cambiante en la que vivimos y que cada vez cambia más rápidamente. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.